Señora, ¿está realmente casada? ¿Qué quiere decir con que había contratado a un detective para realizar cierta investigación? El informe del detective reveló una verdad inesperada dejándome incapaz de ocultar mi confusión si mi esposo se ha aprovechado de mis turnos nocturnos para disfrutar de placeres secretos. Nunca lo perdonaré. Mi esposo George, con quien me casé hace 6 meses, es 5 años mayor y muy hombre amable que conocimos en una fiesta de emparejamiento y nos llevamos bien porque teníamos el mismo apellido. Nos casamos alrededor del 4.º año de nuestra relación. Los padres de George ya habían fallecido y él no tenía otros parientes, así que nos saltamos la ceremonia de boda y optamos por una sesión de fotos nupcial. George es gerente de área de una tienda minorista mientras trabaja principalmente en la sucursal. También viaja a la sede y visita varias tiendas, ya que todavía no tenemos hijos. Decidí ganar todo lo que pueda mientras puedo, trabajo principalmente en turnos de noche, gracias a eso puedo relajarme después de los turnos de noche y en mis días libres, y creo que tengo más días libres que otras profesiones, ya que un turno de noche cuenta como 2 días de trabajo. El horario de trabajo de George no tenía fijo días libres, por lo que a menudo lograba alinear sus días libres con los míos. Disfrutamos de nuestra vida de recién casados haciendo viajes cortos y saliendo un día. Cuando llegué a casa después de un turno de noche, George, que se suponía que ya se había ido a trabajar, todavía estaba en casa. «Estoy en casa, ¿no se supone que debes trabajar hoy?» Perplejo, pregunté. «Bueno, verás», George comenzó a hablar vacilante. «Un viaje de negocios urgente surgió a partir de mañana y va a ser un poco largo, así que de repente me dieron el día libre hoy. Me desanimó el viaje de negocios repentino y prolongado, porque mañana salgo y al día siguiente tenía muchas ganas de pasar una velada tranquila con George ya que mis días libres rara vez son consecutivos, pero es solo parte de su trabajo, así que lo acepté y decidí llevar a George al aeropuerto. Se necesitan aproximadamente 2 horas en auto para llegar al aeropuerto y desde allí son aproximadamente 2 horas de vuelo hasta la sede en Nueva York. Después de despedir a George en el aeropuerto, deambulé por el edificio durante un rato, luego almorcé en un conocido café cercano y me dirigí a casa exhausto. Había fotos de George con una mujer desconocida y una niña probablemente de unos 5 años. El álbum contenía varias fotos de la niña frente a un jardín de infantes sonriendo inocentemente. ¿Qué es esto? Mi mente se quedó completamente en blanco. Podría ser una aventura y con una madre soltera de todas las cosas imperdonable. Una aventura. Con ese pensamiento me encontré llamando inconscientemente a la empresa de George después de identificarme como un conocido de George, inventando una razón. En los viajes de la sucursal a la sede. ¿Qué significa esto? Me dijo que salía de casa por un viaje de negocios, pero por duelo no me informaron nada pensando que mintió sobre la empresa y se tomó un tiempo libre para encontrarse con la mujer y él. Niño en las fotos. Comencé a buscar una agencia de detectives. Seleccioné una agencia de detectives y decidí visitar su oficina al día siguiente. Durante los 4 años que llevamos juntos resulta que me han mentido continuamente. No hubo viajes de negocios. Me sentí increíblemente vacío, tal vez debido al cansancio acumulado. Me quedé dormido sin darme cuenta. Cuando desperté eran las 6 de la mañana del día siguiente, ya que mi cita en la agencia de detectives era a las 10 de la mañana. Todas las palabras que había planeado decir se desvanecieron en el momento en que abrí la puerta de la oficina. La persona que esperaba en la agencia de detectives era un hombre de unos 20 años vestido casualmente como un estudiante tal vez. Sintiendo mi sorpresa por su juventud, el hombre dijo: «¿Parezco un detective poco confiable?». Se rió con una sonrisa tranquila que aligeró el ambiente. «Oh no, lo siento, es solo que yo estoy un poco nervioso ya que es mi primera vez aquí», respondí reflexivamente, pero me hizo un gesto para que me sentara en el sofá. Después de una pequeña charla con el detective saqué el álbum que había despertado mis sospechas de una aventura. Sus acciones fueron swift y profesional. Comenzó eficientemente a hacer copias de las pruebas necesarias y luego sostuvo una copia de la foto con 3 personas frente al jardín de infantes. Dijo que «creo que esto será una pista importante». El nombre del jardín de infantes era claramente visible en la foto. El detective buscó de inmediato para el jardín de infantes en línea e hice una llamada telefónica. Ya que hizo la llamada en otra habitación, no pude escuchar cómo obtuvo la información, pero la niña en la foto era una estudiante de ese jardín de infantes. Aparentemente ella también estaba ausente del jardín de infantes. El detective decidió iniciar una investigación preliminar ya que el jardín de infantes estaba en Nueva York. Me dijeron que los honorarios por la investigación serían bastante altos, pero en realidad estuve de acuerdo. He estado interesado en las acciones y el comercio de divisas durante un tiempo y estuve estudiando sobre ello cuando llegué. Comencé a invertir parte de mi salario mensual y había obtenido algunas ganancias, así que decidí usar eso para la investigación. El detective tendrá que volar a Nueva York y no está claro cuántos días tomará reunir pruebas, pero me mintieron. George es la mayor humillación para mí. Estoy decidido a obtener pruebas a toda costa. Esa determinación es lo que me impulsa. El detective parece pensar que la niña probablemente asistiría al jardín de infantes nuevamente una vez que George regresara al día siguiente. Seguí con mi trabajo como de costumbre.
Por supuesto, devolví cuidadosamente el sobre a su lugar original y luego recibí una llamada de George, quien inicialmente había dicho que se ausentaría por una semana. Lo siento, mi viaje de negocios se extendió por 3 días. Me comuniqué con el detective el día que George regresó a casa. El detective estaba ansioso y listo para partir. Al día siguiente voló a Nueva York y realizó la investigación preliminar. Esa noche recibí una llamada del detective, quien me confrontó con un hecho increíble. Durante la investigación preliminar, un inesperado la situación salió a la luz. ¿Qué quieres decir? En primer lugar, estaba completamente confundido. Realmente fue un asunto. Cuando le pregunté al detective parecía dudar en hablar. No, parece ser un asunto más serio que el hecho de que el detective parecía tan serio que me quedé sin palabras. Primero, es cierto que su esposo se despidió por duelo y estuvo ausente de su empresa, pero ¿estás realmente casada con George? ¿Qué quieres decir con que nos casamos oficialmente hace 6 meses? En realidad, cuando los seguía los dos desde el jardín de infantes hasta su casa, el vecino dijo que se mudó aquí hace 4 años solo para regresar al trabajo a Nueva York solo unas pocas veces al año. Parece que se quedó en Nueva York durante aproximadamente una semana para el funeral de la abuela de su esposa. Eso no puede ser. Me quedé sin palabras, ya que tú y George originalmente tenían el mismo apellido. No puedo decirlo nada seguro en este momento, pero le recomiendo que consulten la oficina del secretario del condado siguiendo el consejo del detective. Le agradecí y fui directamente a la oficina del secretario. Allí pedí una copia de nuestra licencia de matrimonio y me dijeron que no había ningún registro de mi matrimonio. De ninguna manera, esto debe ser un error. Me casé hace 6 meses. Confundido, le levanté la voz al personal femenino en el mostrador. Ella también parecía preocupada y dijo, incluso si usted lo dice, todavía no podemos encontrar ningún registro de matrimonio. Aún así, insistí y suplicó, por favor verifique nuevamente, el nombre de mi esposo es George, por favor. El empleado luce realmente arrepentido, siguió disculpándose conmigo. Estaba casi llorando confundido. Recordé el día en que presentamos nuestro registro de matrimonio. Solo en un día de suerte, y se fue solo a la oficina del secretario. Nunca imaginé que el registro de matrimonio no había sido agregado. Después de derramar lágrimas, mis emociones se calmaron gradualmente. Me disculpé y salí de la oficina mientras me dirigí a casa exhausto por mi turno de noche. Pensé en las muchas cosas que habían pasado mientras me sentaba en el sofá contemplando qué hacer a continuación. Debí haberme quedado dormido. Cuando desperté, George estaba allí preparando la cena. Al verlo así me acordé de la mujer y la niña en las fotos. Estaba furioso al ser engañado, pero al darme cuenta de que perder la compostura no resolvería nada, logré controlar mis emociones. A partir de ese día mantuve una sonrisa en mi rostro frente a George. Había pasado aproximadamente una semana desde mi visita a la oficina del secretario. Me preguntaba si había alguna forma de averiguar sobre la esposa legal de George desde su teléfono o sus alrededores. Yo tenía el día libre, así que pensé en devolvérselo, pero decidí compruébalo primero. Normalmente no está bien mirar el teléfono de otra persona sin permiso, pero no podía permitirme tales consideraciones dadas las circunstancias, creyendo que mi estado mental no podría soportar esta situación por mucho más tiempo. Sentí que no tenía otra opción, ya que George ocasionalmente decía su código PIN en voz alta mientras desbloqueaba su teléfono. Pasar el código fue fácil. Desde allí encontré los datos de contacto de la mujer cuyo icono de foto era de la chica de las fotos. Hola, ¿quién es? Escuché la voz tranquila y refinada de una mujer. Dije, ¿eres la esposa de George? El tono de la mujer, que antes era elegante, se volvió perplejo. Sí, lo soy, pero ¿quién eres? Conocí a George mientras estaba en una tarea de trabajo y es difícil decir esto, pero actualmente vivimos juntos. Así que realmente hay otra mujer allí. Entiendo que en realidad estaba planeando visitar la casa de la familia de George para el Día de Acción de Gracias. ¿Podríamos hablar? Entonces este fue un giro inesperado de los acontecimientos para mí. Acepté con gusto su oferta. Unos días regresar a mi ciudad natal para una reunión durante las vacaciones de Acción de Gracias. Había estado esperando que George dijera esto. Por supuesto, acepté de inmediato, según la mujer. La ciudad natal de George está cerca. Había oído que sus padres habían fallecido y que él no tenía otros parientes, pero resulta que sus padres estaban vivos y bien y aún vivían en la ciudad vecina cuando faltaba un mes para el Día de Acción de Gracias. Decidí buscar un abogado con experiencia en asuntos matrimoniales y planeé castigar a George hasta el día de The Showdown con el que interactué. George, como siempre, aunque fue emocionalmente doloroso para mí, finalmente un mes después llegó el día. Le dije a George que el primero tenía un turno de noche comenzando la noche anterior al Día de Acción de Gracias, entonces cuídate y diviértete. Le dije con una sonrisa mientras salía de la casa, por supuesto. Ya le había explicado la situación a mi lugar de trabajo y me había tomado licencia por 4 días. Esa noche me quedé en un hotel de negocios y a la mañana siguiente fui al lugar de reunión con la esposa de George, donde encontré a la mujer elegante que había visto en las fotos.
Su nombre era Emily y había estado casada con George durante 6 años. Tenían una hija de 4 años. La niña de las fotos, después de compartir brevemente nuestros orígenes, Emily y yo seguimos el plan que habíamos hecho. Emily había venido desde Nueva York. York con su hija y sus padres en avión, ya que no era una conversación para una niña pequeña escuchar que su hija estaba con la madre de Emily en el hotel junto con el padre de Emily. Nos dirigimos a la casa de los padres de George. Emily ya había informado a los padres de George sobre la situación y me sorprendió que me recibieran con profundas disculpas al verme. Luego, la noche del Día de Acción de Gracias, George llegó puntualmente y abrió la puerta de la sala de la casa de sus padres. «Estoy en casa, bienvenido de nuevo», a quien saludó a George con una sonrisa. Sus padres o Emily, pero yo al verme el color desapareció del rostro de George. «¿Por qué estás aquí sorprendido?» George me miró cuando dije, «¿Qué es todo esto? ¿No estabas casado conmigo?». Respondí con una sonrisa tranquila. «No, este es George», se quedó allí pálido e incapaz para moverse. Entonces Emily, su padre y los padres de George, aparecieron completando el grupo. Todos miraron a George. Emily comenzó a hablar en voz baja. «¿Qué es ese, George? Te asignaron trabajar aquí, pero acabábamos de tener un hijo y necesitábamos el apoyo de mis padres, así que te lo pedí. Venir solo pero luego tener una aventura y ahora la bigamia». Emily estaba tan tranquila que sus palabras me provocaron un escalofrío en la espalda. «Dijiste que estabas en un viaje de negocios, has estado conociendo a tu familia, ¿por qué te acercaste a mí si estabas casado? Pensaste que podías engañarme, esto es un fraude matrimonial, eres una escoria, y cuando te pregunté sobre tus viajes de negocios en tu compañía, dijeron que casi nunca tienes ninguna, tienes una esposa tan hermosa y una hija tan adorable. ¿Qué estabas pensando? Fui tan tonto al creer que te enfrentabas a acusaciones de los dos». George dejó escapar un suspiro y luego, inesperadamente, comenzó a reír. «Me pregunto cómo descubriste que disfruté mi doble vida, especialmente porque eras la pareja perfecta». Un puñetazo en la cara, miré a George y le dije, «Así es, tenías otras 3 mujeres además de mí, ¿no?». Lo confronté con las fotos de la evidencia. En pánico, George replicó, «¿Qué es esto?». «Esta es la evidencia reunida por un detective porque sospechaba que tenías asuntos con Emily y te demandaré por esto», mientras hablaba con firmeza. George de repente comenzó a postrarse y se disculpó profusamente con nosotros. «Lo siento, por favor, cualquier cosa, pero continuaré la relación con nosotros». «Ustedes dos simplemente ahórrenme la demanda», gritó desesperado. Fue espantoso escucharlo y al preguntar resultó que no tenía dinero debido a que gastó demasiado en sus otros asuntos. «Eso no es de mi incumbencia, digo que ni siquiera quiero hablar. De ahora en adelante, hablaremos de esto a través de abogados», dejando atrás esas palabras. Dejé la casa familiar de George. Posteriormente, a través de procedimientos legales, buscamos una compensación por la situación cuasi bígama. Agradezco al abogado por asegurar un acuerdo sustancial. Le ofreció una compensación que ella rechazó, en cambio me agradeció por proporcionar pruebas tan concluyentes y nos hicimos amigos. Según Emily, recibió acuerdos de las otras novias de George y se separó de él, se aseguró de haber recibido los bienes adecuados y la manutención de los hijos. Además, uno de los asuntos de George era con un compañero de trabajo que lo llevó a ser degradado y reasignado a una compañía subsidiaria allí. Según los informes, los empleados más jóvenes sobrecargan a George y llora todos los días. Sin embargo, no puede dejar su trabajo debido a la obligación de pagar los acuerdos y la manutención de los hijos. Mientras me mudé